Vamos a dedicar también un vídeo a las fuentes de alimentación. La fuente de alimentación, realmente llamarlo componente informático, esto es más bien un componente electrónico, pero bueno, estamos centrándolo todo en las decisiones que hay que tomar y aquí hay decisiones importantes que tomar. Hoy en día, todas las fuentes de alimentación tienen un conector ATX de 20 más 4 pines. Lo de 20 es por compatibilidad con placas antiguas, ya no se usa nunca jamás el de 20, se sigue haciendo así por estándar, pero hoy en día todos van con ATX de 24 pines. Luego llevan un conector de 12 voltios, que empezó siendo de 4 pines, pero ahora mismo el estándar es de 4 más 4. Esto es el mínimo absoluto que tenéis que mirar que lleve una fuente de alimentación en 2019 para enchufarlo a un ordenador normal y corriente. A partir de ahí llevan también, y hay que llevar cuidado, que lleven conectores PCI Express, que son conectores de 6 más 2 pines. Esto es por las tarjetas gráficas. Con estos conectores de 3, 5 y 12 voltios, se alimenta la placa base, todo lo que lleva la placa base y todos los conectores PCI Express que lleva. Pero para algunas cosas, en particular para las tarjetas gráficas, la electricidad que dan estos conectores no es suficiente. Necesitan más electricidad, necesitan más vatiaje. Y ese vatiaje extra lo sacan de estos conectores. Depende completamente de la tarjeta gráfica. Hay tarjetas gráficas que no llevan nada de esto, que con lo que le alimenta el PCI Express normal se alimentan, las tarjetas gráficas de gama baja, principalmente las de Nvidia, que consumen menos que las de AMD, y a partir de ahí, pues hay tarjetas gráficas que usan uno de 6 pines, hay tarjetas gráficas que usan uno de 8, hay tarjetas gráficas que usan uno de 6 y uno de 8, y ya prácticamente no hay ninguna tarjeta gráfica que use 2 de 8. Pero en general, si vais a meterle una tarjeta gráfica a un ordenador, es decir, si es un ordenador de videojuegos, no hay muchas más razones para meterle una tarjeta gráfica, tenéis que procurar que la fuente de alimentación lleve al menos un conector de estos de 6 más 2 pines. Si lleva 2 mejor, es más compatible. Repito, solo si va a llevar tarjeta gráfica. Si es un ordenador que lleva la gráfica integrada en el procesador, ese conector no hace falta. Los imprescindibles son estos dos. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que mirar en una fuente de alimentación. Conectores. Lo siguiente que hay que mirar es los vatios. Es perfectamente normal hoy en día fuentes de 300 vatios y hay sin ningún problema fuentes de 1600 vatios. Hay una diferencia brutal. Vatios debería escribirse con W, lo que pasa es que la españolizamos y por eso la escribimos con V y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo se sabe cuántos vatios necesitas? Eso simplemente se usan calculadoras. Se usa una calculadora de vatiaje. Vamos a empezar por un ordenador muy básico. Decidme un Athlon 200GE con sus 8 GB de RAM, de DDR4, su SSD SATA normal y corriente. Lo que hemos visto hasta el momento sería un ordenador básico. Y decidme cuánto consume eso. Fijaos que empezamos bien, un ordenador pequeñito, pero potente, un ordenador interesante. Se come 149 vatios y para tener un poco de manga ancha nos dice 200 vatios. Venga, pues entonces no vamos a ir pasito por pasito, vamos a subir bastante el escalón, ¿de acuerdo? Vamos a una cosa ya bien en todos los sentidos. Vamos a poner un i5 8400 con una RX 580, 368 vatios y de recomendado que dice 418 vatios. Como veis, esto que es un pedazo de bicho ya, procesador de 200 y pico pavos, gráfica de 200 y pico pavos, 16 GB de DDR4, esto se come 400 vatios. O sea, 368 y nos recomiendan 418. Le ponemos una fuente de 500, de 50 pavos y va que se mata. Venga, vamos a venirnos arriba. Un i9 9900K con una 2080 Ti. Y todo lo que aguanta de RAM, que son 64 GB de DDR4, que son 4 módulos de 16. Un i9 9900K con una 2080 Ti con 64 GB de DDR4 se come 541 vatios y por tener un poco de manga ancha te recomiendan que le pongas una fuente de 600 vatios. Vamos a ver, conclusión de todo esto, los vatios, ignoradlo. Y si conocéis a alguien que os diga que cuantos más vatios la fuente es mejor, miente. ¡Miente! Porque, aunque tú tengas una fuente de más vatios, el ordenador consume lo mismo.
Y entonces dices, bueno, pero yo qué sé, pues que tenga la fuente vatios de más, y si no, pues si no lo uso ya ampliaría el ordenador, pero es que no es tan fácil, los ordenadores consumen cada vez menos, no cada vez más. Si veis en algún sitio dice que importan muchísimo los vatios de una fuente de alimentación, simplemente tened claro que esa gente está desactualizada y no sabe lo que consume un ordenador ahora mismo. Repito, el más bestia que se nos ha ocurrido, con una fuente de 600 vatios va que se mata. Y es muchísimo más normal que necesitas una fuente de 300, 400 o 500. Para absolutamente nada. Y entonces dices, bueno, pues ante la duda, una fuente de más vatios nunca va a ser peor, porque siempre va a tener ventajas. Pues tampoco es tan fácil, y entonces entramos en la eficiencia y en las curvas de eficiencia. Dices, venga, si te sobra potencia, te sobra potencia. Vale, pues entonces entramos en la eficiencia. Cualquier fuente de alimentación medianamente decente viene con lo que se llama una curva de eficiencia. Una curva de eficiencia empieza en el 0% y termina en el 100%. Y una curva de eficiencia tiene... y empieza por aquí en el 0... Esto sería el 0% de potencia y esto es el 100% de potencia. Esto es el eje de potencia, la potencia que estamos usando, y el otro eje es el eje de eficiencia. ¿Cómo de eficiente es? Y el eje de eficiencia aquí también va por el 100%. Una curva de eficiencia y una fuente de alimentación suele hacer este tipo de cosas. Esto significa, si tenemos una fuente de alimentación usándose con muy poquita potencia, tiene también muy poquita eficiencia. La eficiencia es, de la energía que saca de la pared, ninguna transferencia energética es perfecta. Eso no existe. Parte de esa energía se pierde en calor, se pierde durante la transmisión, por eso las fuentes de alimentación se calientan. Porque parte de la energía que sacan de la pared, parte del batiaje que saquen de la pared, lo convierten en calor, no porque quieran, sino porque es inherente a la transformación de energía. Convertir 220 voltios en 12 voltios, 3 voltios o 5 voltios no es gratis. Por eso se calienta. Ese calor es más alto si empiezas y usas muy poquito. Más alto comparado con la energía que está gastando. Esto que he dibujado es falso, me acabo de inventar la curva, pero suelen tener esta forma. Aquí, esta fuente, por ejemplo, si lo usamos con poquísima potencia, supongamos que tenemos una fuente de 1000 vatios. Esto sería un 10%, esto serían 100 vatios. Si utilizas solo 100 vatios, estás utilizando la mitad de energía en transformarla, la mitad de energía la usas, y la otra mitad se te va en calor. La otra mitad la estás desaprovechando. El punto óptimo de cuanto más eficiencia tienen, nunca jamás llegan al 100%. El 100% estaría por aquí arriba. Nunca jamás llegan al 100%. Ya os he dicho que eso es imposible. La transferencia perfecta de energía es imposible. El punto óptimo suele estar por el 50, 60, 70, 80. Depende de la fuente, pero por ahí suele estar. Y cuando nos acercamos al límite de la fuente vuelve a bajar. No tanto como al principio, pero vuelve a bajar. Entonces, si yo, por ejemplo, me compro, como he dicho antes, una fuente de 1600 vatios, me gasto 200 pavos en la fuente, pero tengo fuente de sobra. Si luego estoy usando 500 vatios, que es, como hemos dicho, muchísimo, estoy usando la fuente por aquí. Lo cual quiere decir que me he gastado un dinero extra por el privilegio de que la fuente vaya peor. Esto, repito, es distinto para cada fuente de alimentación. Y esto, pues si te quieres poner muy específico, a ver, aquí ya si nos ponemos a hilar muy fino, pues nos ponemos a decir exactamente la deberíamos coger, dónde tiene que tener la curva y demás, pero a ver, estamos hablando de pequeños porcentajes de uso de electricidad en un ordenador que, como hemos dicho, ya gasta muy poca electricidad. Si vosotros enchufáis un calefactor, cualquier calefactor te dice que tiene 1000 vatios. Un ordenador, hemos dicho que se come 200 vatios un ordenador del montón, 300 vatios un buen ordenador, 500 vatios la barbaridad más gorda que se nos ocurre. De rendimiento, si hubiéramos ido a gastar vatios por gastar vatios, se puede gastar más, obviamente. Eso ya es hilar demasiado fino. Pero lo que sí viene bien es coger y fijarnos que tengan certificado 80+. El certificado 80+ en las fuentes de alimentación significa lo que dice su nombre, más de 80. Certificado 80+ lo que hace es coger el 80%
80% de eficiencia significa que de la electricidad que saca de la pared, el 80% al menos, por eso es 80 plus, 80 o más, el 80% al menos lo convierte en electricidad para el ordenador. Y como mucho pierde el 20% en calor. Esta fuente, por ejemplo, que he dibujado aquí, que me he inventado la curva, esta sería una fuente 80 plus. Y me podéis decir, pero si aquí al principio tiene menos de un 80% de eficiencia. Vale, pero es que al 0% ninguna fuente cumpliría el 80 plus. Ninguna fuente puedes pedirle 5 vatios, 10 vatios, 50 vatios y que la fuente te devuelva el 80% en energía. No funciona así. El 80 plus se establece en torno, no me acuerdo de memoria, pero era en torno al 50, al 80 y al 100%. El 80 plus significa que te garantiza al menos un 80% de eficiencia cuando la fuente se usa con normalidad. A partir de ahí hay un montón de tipos de 80 plus. El 80 plus normal o 80 plus a veces lo llaman white, 80 plus normal, 80 plus bronce, 80 plus plata, 80 plus evidentemente oro, platino. El tema es, esto, normal o bronce, o como mucho plata, ya te garantiza un mínimo un 80%. Entonces, si te vas a oro, te garantiza más. Entonces, si el 80 plus normal te garantiza el 80% clavado, el bronce ya te garantiza el 80 y pico por ciento, el silver ya más cerca del 90% y demás, pero todo eso entra ya en, te estás gastando mucho dinero y estás dedicando mucho esfuerzo a fijarte en esto. Estás dedicando demasiado tiempo y dinero a ahorrarte un poquito de dinero en la factura de la luz. ¿De acuerdo? Entonces sí conviene fijarse en lo de 80 plus, porque si no tiene certificado 80 plus, la garantía que tienes de eficiencia es nula. En general, si veis que una fuente no tiene 80 plus, simplemente huid, porque quiere decir que la fuente es a saber de dónde ha salido. Si no tiene 80 plus, no sabéis nada. Eso no significa que la eficiencia de la fuente vaya a ser el 30%, significa que no sabéis nada, ¿vale? Y una fuente 80 plus normal o 80 plus bronce normal y corriente la podéis encontrar por 30 o 40 euros. Sé que una fuente del montón te la regalan con una caja de 30 euros o te puedes comprar fuentes de esas que no se sabe de dónde han salido y van en una caja de cartón sin ninguna marca siquiera por 10 euros. Pero sinceramente, teniendo en cuenta que la fuente de alimentación es la que le está metiendo la electricidad al ordenador, la que está convirtiendo los 220 voltios que pueden freír tu ordenador en electricidad que entiende tu ordenador, pues yo sinceramente os recomiendo que la fuente de alimentación sea como mínimo de una marca conocida y que tenga como mínimo 80 plus normal. Repito, no estoy diciendo nada del otro jueves, una fuente de 30, 40 euros y vas que te mates. Y como además las fuentes de alimentación empiezan a encarecerse mucho con el vatiaje, pues controlando el vatiaje con una calculadora de vatios, pues vas que te mates. Resumiendo, lo de 24 pines y 8 pines de 12 voltios es imprescindible, conectores de PCI Express los que necesites, vatiaje, repito, la gente se flipa mucho, pero importa muy poco, una calculadora y punto, que tenga 80 plus y de las curvas de eficiencia básicamente os podéis olvidar. A partir de ahí hay una serie de casos especiales, están las fuentes que se llaman semimodulares, que lo que hacen es que llevan todos los cables que se pueden poner y quitar. Eso es muy útil, sobre todo para comodidad, para no tener un montón de cables por la caja que no estás usando. Entonces coges, le quitas los cables que no necesites y punto. Se llaman semimodulares porque el cable este y este no te permite quitarlo. Pero vamos, no hay ninguna circunstancia normal y corriente en la que tengas que quitar estos cables. Así que luego están las completamente modulares que también le puedes quitar estos cables. Pero repito, no hay utilidades normales para eso. Aparte llevan conectores para alimentar discos duros SATA. Y hoy en día poco más, porque antes llevaba conectores Molex, pero eso está en desaparición. Aparte de eso, os he dicho las semimodulares, las modulares. También hay fuentes de alimentación que hemos hecho alguna práctica sobre eso, que son pasivas, que no llevan ventiladores. Esos son fuentes que, para empezar, evidentemente llevan un 80 plus alto. No habéis encontrado ni una sola fuente sin ventiladores que sea 80 plus bronce, porque eso es imposible. Las fuentes sin ventiladores suelen ser platinum, titanium o cosas por el estilo, y por tanto son muy caras. Y la ventaja que tienen es que no llevan ventiladores, por tanto hacen muy poco ruido, y además, como no llevan ventiladores, sabemos que disipan muy poco calor.
La relación calidad-precio de eso es horrible, pero bueno, si hay circunstancias en las que quieras usarlo, pues vale. Eres tan fantasma que seguro que crees que en esta canción estoy hablando de ti.